Una cooperación que este Gobierno está haciendo de la misma una política transversal de la Junta de Extremadura, una política prioritaria de la Junta de Extremadura, que además forma parte y cuelga de la propia presidencia del Gobierno de la Junta de Extremadura. Por tanto, la apuesta del presidente extremeño por la cooperación internacional creo que es de manera clara y notoria. Hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado el plan anual correspondiente al año 2018 y dentro de ese plan anual correspondiente al año 2018, la Junta de Extremadura da luz verde hoy a 4 convocatorias por valor de 13.300.000 euros. 4 convocatorias distintas. La primera, acciones humanitarias, la segunda, de proyectos de educación para el conjunto de la ciudadanía, y la tercera y la cuarta, la primera de ellas con 7 millones para acciones en distintos países y la cuarta para albergar distintas acciones que tienen que ver también con la innovación, con la investigación, con la educación, con la sensibilización y con el máster de cooperación que este Gobierno ha recuperado. En definitiva, 13.300.000 euros destinados a la cooperación en Extremadura. Nos dicen lo que este Gobierno se ocupa de aquellos que lo están pasando mal y, sin lugar a dudas, como ya ha dicho el presidente de la Junta en distintas manifestaciones públicas, la cosa esta de la cooperación, este Gobierno lo está haciendo francamente bien y hay que ponerlo de relieve, no solo por las propias decisiones que toma la Junta de Extremadura, sino más por el trabajo de todas las organizaciones y todas las ONG que se dedican a la cooperación en nuestro territorio, que forman parte de esa Extremadura tan necesaria para que las cosas funcionen bien.